Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a entusiasmado.com. Hoy os quiero comentar un artículo que me ha parecido muy interesante porque cambia radicalmente toda la concepción que tenemos acerca de la fuerza de voluntad. Empieza hablando de que se ha considerado hasta recientemente como teoría prevalente dentro de la psicología la llamada teoría del agotamiento del ego, y se considera la fuerza de voluntad como una especie de batería. Puedes empezar el día con mucha energía, pero según va pasando el día y según tienes que tomar fundamentalmente decisiones y resistir tentaciones, tu paciencia se va agotando, tu energía se va agotando. Hay pruebas de laboratorio que parecía que mostraban evidencias para esto, y se les decía a unas personas que no comieran unas galletas que estaban dentro de la mesa, y posteriormente mostraban menos fuerza de voluntad para realizar estas tareas y menos energía. Esto, como digo, se llamaba el agotamiento del ego. Hay libros muy interesantes sobre esto, pero veremos que en 2010, sin embargo, la psicóloga Verónica Job publicó un estudio que cuestionó totalmente los fundamentos de esta teoría, y con alguna evidencia de que el agotamiento del ego puede darse, pero depende de las creencias subyacentes que tengan las personas. Job es profesora de psicología de motivación en la Universidad de Viena, y entonces hizo un cuestionario en que se preguntaba a las personas si era cada vez más difícil con las tentaciones resistir nuevas tentaciones, o si la actividad mental agotaba tus recursos. En el caso de considerar que el esfuerzo agotaba tu capacidad, se consideraba por parte de Job que tenías una visión limitada de la fuerza de voluntad, mientras que, sin embargo, si estabas de acuerdo con el hecho de que no se limitaba y que te reforzabas por el hecho de estar en situaciones complicadas, se consideraba que tenías una visión no limitada de la fuerza de voluntad. Lo que demostró Job es que las personas que tenían una mentalidad limitada hacían exactamente lo que decía la teoría del agotamiento del ego. Una vez que realizaban una actividad que requería mucha concentración, les resultaba más difícil prestar atención. Sin embargo, las personas que no tenían esa visión limitada no mostraban ninguna prueba del agotamiento del ego. Seguían teniendo la misma fuerza de voluntad a pesar de estar sometidos a determinadas exigencias mentales. Es, como se dice, una profecía de autocumplimiento, es decir, lo que crees es lo que va a ocurrirte. Job posteriormente replicó estos resultados en otros contextos y vio que era distinto según los países. Por ejemplo, en la India normalmente había más mentalidad no limitada que en Estados Unidos. Y en años recientes se ha debatido por algunos científicos si son fiables o no las pruebas de laboratorio del agotamiento del ego. Pero en todo caso, Job ha ido independientemente haciendo sus diversos experimentos, y en ellos ha demostrado que las personas que tienen una visión no limitada de la fuerza de voluntad, cuando pasan por situaciones exigentes, de hecho, lo que experimentan es un incremento en su productividad el día siguiente. Es como si la energía mental se alimentara a sí misma. También en exámenes ha demostrado que en el caso de encontrarse presión, los estudiantes que no tenían una visión limitada mantenían mejor su autocontrol, incluso en otras áreas de la vida, como la comida rápida o en gastar dinero. Otras pruebas se han hecho que muestran que esto es aplicable para otros dominios, como por ejemplo para el ejercicio. Navin Kaushal, un profesor asistente, ha demostrado que puede influir en los hábitos de ejercicio de las personas el tener una mentalidad no limitada de la fuerza de voluntad. Por otro lado, Zoe Francis ha realizado otro experimento en el que ha tenido un resultado semejante, y que las personas que no tenían una visión limitada de la fuerza de voluntad era más probable que hicieran ejercicios y menos probable que tomaran alimentos entre horas. Estas diferencias, además, son especialmente destacables en las noches,
cuando ya estamos sometidos a todas las presiones que hemos tenido durante el día. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Se plantea este artículo. Los estudios de Job muestran que simplemente tener conocimiento de estas ideas puede ayudarte a cambiar tu actuación, al menos a corto plazo. Se puede desde una edad muy temprana enseñar la verdadera naturaleza de la fuerza de voluntad. Los niños que escucharon esta historia mostraron más autocontrol en una prueba de lo que se llama gratificación retrasada, es decir, estar dispuestos a renunciar a algo a corto plazo para conseguir un beneficio a más largo plazo. Otra estrategia que podría ser interesante es recordar un momento en tu vida en el que has estado trabajando en una actividad exigente mentalmente. El simple hecho de recordar esta actividad hace que naturalmente las creencias de la gente vayan hacia la mentalidad no limitada, pues ven pruebas de su propia energía mental. Básicamente, para ir teniendo pruebas tú mismo, lo que tienes que hacer es empezar con pequeñas pruebas de autocontrol que produzcan un pequeño cambio en tu vida y poco a poco ir expandiéndolo. Si lo haces, aumentarás tu músculo de la voluntad y conseguirás tener cada vez más fuerza de voluntad para todos los proyectos que esperes. Es un artículo realizado por David Robson, autor de The Expectation Effect, cómo tu mente puede transformar tu vida. Un libro que es muy interesante y recomendable sobre esta cuestión.